Es una de las muertes más misteriosas de la República Argentina, por lo que además significaba el fiscal Nisman a horas de presentar una denuncia en el Congreso. Todavía en la Argentina no sabemos si se suicidó, si lo asesinaron, y estamos esperando eso. Mientras tanto, esta semana se caracterizó por fotos. ¿Cómo es posible que tantas fotos se hayan conocido? Primero de Nisman con las chicas. Sí, la familia muy enojada, Adrián, con respecto a eso. Yo pensaba en las hijas de Nisman, en la exmujer o en cualquiera. Independientemente de si Nisman, insisto, era un mal fiscal, si tenía una vida agitada en lo privado, o si Nisman hacía lo que hacía con Lagomarsino, de quien se dijo también le pedía la mitad del sueldo, cosa que sería repudiable y revulsivo inclusive. Independientemente de todo lo que haya sido Nisman, seguimos esperando a ver qué pasó. Si lo mataron o se suicidó. Sí, también, en este sentido que vos decías que pensabas en la familia, en este caso la exmujer hablaba de esta cuestión de que se liberaron muchísimas cosas de su intimidad y de su vida privada también. Tenemos una mesa de especialistas que hemos convocado. Adrián Saloya nos acompaña también para revisar este tema. Vamos a saludarlos. El doctor Soto es abogado penalista, el doctor De Rosa es médico legista y la licenciada Olga Fernández Chávez, ella es licenciada en criminalística. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Bien. Bueno, Adrián, sí. ¿Qué resumen tenemos? ¿Qué tenemos esta semana? ¿Cuáles son las últimas noticias en este caso en la investigación? Bueno, como lo remarcaba Adrián, lo más importante es que los medios de comunicación obtuvimos las fotos del departamento de Puerto Madero. Pero hay que indicar que también aparecieron fotos del cuerpo de Nisman, cuestión que C5N y otros canales decidieron no mostrar. Esto hay que señalar. Y lo más importante es que sigue la controversia, Adrián y Lorena, y las diferencias entre los peritos oficiales y los peritos de parte, los peritos que representan a Arroyo Salgado. Ahora, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Recién hablaba fuera del aire con el doctor De Rosa y realmente él nos va a explicar ahora por qué hay tantas diferencias. A ver, doctor. Sí, en principio, básicamente, ¿por qué? Yo replantearía, es muy extraña la situación. En los primeros días, cuando solamente estábamos viendo, por ejemplo, la distancia del disparo o esta cuestión de todavía no saber cuál era el ángulo o el orificio de entrada y demás, uno podía imaginar que había alguna diferencia. Cuando empezamos a hablar de existencia o no de periodo agónico, agónico quiere decir lucha, agónico quiere decir que esa persona tuvo un periodo de sobrevida, empiezan a ser datos muy complicados porque evidentemente estamos viendo escenarios totalmente diferentes. Cuando tenemos un escenario, no solamente en la autopsia, no solamente en el cadáver me refiero, sino en el entorno, que es lo que luego van a hablar del área criminalística, los rastros de sangre y demás, que no coinciden con los rastros encontrados en el cuerpo, o la posición del cadáver no coincide con la supuesta mecánica del que podría haber ocurrido esto, y sobre esto una acotación. Es interesante porque después se lo llamó eufemísticamente punto 12, pero es un planteo que se estudia en el pregrado en los libros casualmente del doctor Raffo. ¿Cuál es la mecánica en la cual ocurre un tipo por ejemplo, de homicidio? Entonces, cuando uno tiene que existió o no periodo agónico, cuando uno tiene que la posición del cadáver habría sido totalmente diferente, es imperioso. Usted me decía la cantidad de sangre que había en el baño. ¿Eso qué indica? Eso indica, para que sea muy simple, básicamente en nuestra sangre nosotros tenemos, obviamente, bombeamos sangre por el corazón. El corazón, mientras estamos vivos, aun cuando tengamos, por ejemplo, cierto tipo de estado comatoso y demás, sigue bombeando. Es una bomba como cualquier otra cosa que impulsa la sangre por los vasos sanguíneos. Si yo acaba de tener un paro cardíaco, deja de impelar esa bomba, por ende va a salir sangre, pero por trasvasamiento, por una pérdida, en definitiva, mínima. Ahora, si yo tengo un enorme charco de sangre, y no solamente tengo eso, sino que al momento de la autopsia tengo el cuerpo exsangue, sin sangre, evidentemente ha perdido mucho, ha seguido bombeando. Estuvo agonizando el fiscal. Estuvo agonizando. Agonos quiere decir lucha, la lucha por permanecer vivo. Y acá viene algo interesante, que casualmente me lo comentaba Olga en el momento que los primeros días cuando nos estábamos hablando, era la misma presidenta de la Nación
mencionó la mancha de sangre por debajo de la puerta. Es decir, era una cantidad sorprendente y ese era lo que nos llamaba la atención al momento de hablar, ¿no? Yo preguntarle también, porque nosotros, bueno, estamos siguiendo el tema, el fin de semana pasado también lo tratábamos y hablábamos de esta cuestión de que el cuerpo lo habían corrido o lo habían empujado hacia el otro lado del que quizás tendría que haber caído, por decirlo de alguna manera. Sí, hay varios datos sobre eso. Yo no quiero extenderme para no quitarle espacio a los demás, pero básicamente unos tienen que ver cuando si la posición del disparo es mirando hacia el espejo. Hay toda una cuestión referida a los espejos y los suicidas, entonces alimenta una especie de imaginario colectivo respecto a que uno se suicida mirando un espejo. Eventualmente la sangre no va a hacer esto. Yo estoy mirando, no va a ser esto, ya nos explicará ahora justamente qué pasa con ese reflujo de sangre por presión intracraniana y demás. Sí es más viable que yo haya estado mirando hacia la bañera, quizás la gente tenga que imaginarse que aquí estaba la bañera, aquí estaba el espejo. Si yo estoy mirando, la sangre no estaría allá, sin embargo, si estoy mirando hacia la bañera, sí podría estar hacia el lado del espejo, e inclusive las manchas que habrían sido borradas, según el informe de los peritos de la querella. Y la otra cuestión importante es que yo no tenga heridas por la caída. Una persona de 1,82 m caería y algún tipo de, imaginemos no fractura, pero al menos herida contusa tendría en alguna parte del cráneo. Quiero hacerle una pregunta, le pido, porque también se la voy a trasladar rápidamente a la licenciada en criminalística. Con estas imágenes que se aparecieron esta semana, ¿usted cree, de Rosa, que tiene más elementos para hablar en dirección a lo que hizo Raffo y la querella, o en dirección a lo que hace Fein? Es decir, ¿suicidio o asesinato? Muy rápidamente explicando, porque yo desde los primeros tiempos, yo creo que, primer punto, hay que mantener las tres hipótesis, y no son dos, son tres: suicidio, suicidio asistido o forzado, según la terminología anglosajona, u homicidio, que en definitiva el suicidio asistido es un homicidio. Por el momento persisten las tres hasta la medida que uno pueda comprobarse. Ahora, convengamos que o los peritos de la querella están procediendo por falso testimonio, es decir, en algún punto están mintiendo, no es que se están equivocando solamente, o los datos que hemos llegado a conocer claramente indican una imposibilidad de una situación suicida. Si a eso le agregamos lo que sí sabíamos de antes, que es lo que se llamó genéricamente autopsia psicológica, que son los elementos previos que uno esperaría encontrar en una persona que hace un acto de este tipo, si a eso le sumamos que no existen rastros toxicológicos que podrían tener que ver con esto, ya que eventualmente sí se ve pasaje a actos suicidas, por ejemplo en adictos en un rapto suicida, empieza a ser más complicada la posibilidad de sostener el suicidio. Ahora, Adrián, nos preguntamos, ¿no? Complicado sostener el suicidio, dice usted, como conclusión. Nos preguntamos, ¿cómo puede haber tanta diferencia también de los peritos oficiales con los peritos de Arroyo Salgado? Cuando los peritos oficiales llegan... Perdóname, Adrián, que quiero que termine de contestarme la licenciada. Olvidé la pregunta. No, la pregunta es muy simple. Con los elementos que se conocen, sobre todo esta semana, para usted, con su experiencia, la misma pregunta que le hacía de Rosa, es si usted adhiere más a la teoría de un suicidio o de un homicidio. Yo tuve la oportunidad de ver las fotografías que se filtraron oficialmente a través de los medios, e incluso algunas que se han filtrado a través de cuentas que no se conoce mucho el origen, pero que bueno, pudimos ver la posición del cuerpo en su posición final, las manchas, los rastros hemáticos en el lugar. Si uno analiza estos elementos, hay signos que no son compatibles con una posibilidad suicida. En eso coincido con el doctor de Rosa. Porque, por ejemplo, es cierto, los peritos habían dicho que el cuerpo fue movido, por ejemplo. Esto se corresponde con, y mencionan entre los elementos que se observa que por capilaridad la ropa ha absorbido rastros hemáticos que no se observaba la mácula debajo del cuerpo, ¿sí? Uno, observando la foto, observa claramente que hay un espacio entre la mano donde finaliza la mancha de sangre, incluso con la separación del suero, producto de la coagulación, se observa una nítida separación que no se corresponde con la posición en la cual está el cuerpo al momento del hallazgo. Adicionalmente, uno observa que
hay un rastro en la mano. Nosotros esperamos encontrar si cuando ingresa el proyectil ingresa con una gran cantidad de gases que son producto de la deflagración y que están impulsando al proyectil. Incluso después de salir y de vencer la fuerza del certizado, el proyectil se sigue moviendo con gases atrás que impulsan los restos de deflagración de pólvora, la pólvora sin combustionar y... Quiere decir, la mano que nosotros vemos a través de la fotografía no es compatible con una persona que ya se ha suicidado. Claro, porque tendríamos que encontrar lo que se denomina patrones de sangre de alta velocidad. Claro. Siempre en un disparo, como el proyectil sale a una altísima velocidad, siempre superior o al rondando los 200 metros por segundo en adelante, según el calibre, esa energía no se pierde, se transforma, y se transforma, se va transfiriendo llega a la cavidad craneal, no tiene por dónde salir porque no hay orificio de salida, entonces vuelve a salir por el orificio de entrada. Esto impulsa la sangre que se encuentra, bueno, en este caso que se encuentra en la cavidad junto con el líquido cefalorraquídeo, lo empuja hacia afuera, ¿sí? Y genera pequeñas gotitas sobre la mano. Lo que te iba a preguntar, en la mano tiene que tener algo para determinar que usó, por ejemplo, esa mano. Claro, ¿no? Y además, si uno encuentra sangre que ha escurrido, generalmente por una cuestión de gravedad, empieza en un punto y después uno ve que escurre hacia abajo. Por eso marcaban ese patrón de escurrimiento en una V hacia abajo, porque justamente tiene que ver con que la posición final del cuerpo, la mano quedó así y la sangre escurrió. En este caso, por el contrario, tenemos que el patrón está invertido, que no podía haberse generado por el contacto, porque como la mano está doblada, ¿sí? Si uno coloca esta parte, este otro plano no queda en contacto con la parte con sangre, porque no tiene tanta profundidad el rastro de sangre. Claro. Entonces, o estaba extendida en un momento, o se ha doblado, o hubo una capa de interposición en su momento que impidió que se siga extendiendo. ¿Cómo lo vamos a saber? Viendo, bueno, si en su momento se vieran las fotos de mejor calidad, porque la verdad que estamos viendo escaneados y digitalizaciones, pero... Usted dice que el cuerpo fue movido. Por lo menos los primeros análisis que llegan a las diferentes conclusiones. ¿Y si lo movió el médico al revisarlo? Pero el médico tiene en su declaración, lo aclara esto. Y aparte, no, la posición en la cual está movido no parece ni ser concordante con la apertura de la puerta, que incluso han marcado con flechas en rojo la diferencia entre la coagulación respecto a la puerta, que se ve una línea nítida, y la apertura que se ha ampliado es mínima, lo cual no corresponde con el gran movimiento que tiene el cuerpo. Con lo cual no puede ser producto de que abrieron la puerta y eso generó este movimiento. Perdón, sobre eso justamente creo que el primer planteo sobre el movimiento del cuerpo era si había sido por un desplazamiento lateral, empujaron la puerta, o simplemente fue cambiado de lugar. Por eso decía, por un lado es hasta la posición y el equipo... Rafa, Ravioli y demás plantean una mirada para otro lado, el que estaría directamente enfocado en otra dirección, y los patrones de sangre con respecto a la puerta, en la cual la puerta supuestamente originalmente estaba tan bloqueada que hubo que llamar a un cerrajero. Y tenemos un problema con el tema del médico que llega. El médico que llega asume, o le dicen, o algo pasa, que está muerto, que no es la conducta esperable en el médico. Perdón, doctor, tenemos una información de último momento, precisamente, de este tema, como arrancábamos hablando de esto y yo les planteaba, ¿no? La difusión de las fotografías y el interrogante de por qué tantas fotografías se habían conocido. Bueno, hay información de último momento. Alerta en C5N ante la difusión de documentos y fotografías que forman parte del expediente judicial de la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. La Policía Federal Argentina afirma su enfática voluntad en un documento de colaborar a través de sus servicios especializados de policía científica para identificar a los autores de estas filtraciones. Esta fuerza policial, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ha intervenido en la causa en cumplimiento estricto de las instrucciones emitidas por la Fiscalía y el juzgado interviniente, aplicando los protocolos en todo momento, protocolos sistemáticos de preservación de la cadena de custodia de las evidencias. En ninguna oportunidad ha tenido acceso al expediente ni ha guardado copias de los materiales documentales y fotográficos
de los dispositivos que la justicia le encargara. La Policía Federal Argentina, consciente de la gravedad que implica la manipulación desatinada de documentos judiciales de carácter reservado, reitera su disposición de aportar los servicios de policía científica y de investigación de delitos tecnológicos que han servido en innumerables oportunidades a jueces y fiscales para identificar delincuentes informáticos a los fines de dar con los responsables de haber aportado este material y también las terceras personas que le dieron difusión a través de redes sociales. Firma la Policía Federal Argentina, División Prensa. Arrancamos hablando de esto, de lo que sucedía con estas fotos. Doctor Soto, ¿qué opina de la difusión que hubo de estas fotos y luego de este comunicado que hace la Policía Federal? Hay una irregularidad muy grave. Las fotos son siempre pruebas y las pruebas deben preservarse y no deben tomar nunca estado público, lo dice el Código Procesal Penal. Evidentemente alguien tiene interés en que estas fotos se difundan. Parecería, en mi opinión, que hay intereses cruzados de dos lados, ¿no? Por un lado, alguien que quiere imponer como operación alguna idea y por otro lado la contraria de esa idea. Por eso se filtran determinadas fotos, quizás no están en su totalidad también, y como decía Olga, tiene que ver con una cuestión de escáner, con que la foto obviamente que es importante como prueba, pero que hay determinadas cosas que ellos como especialistas tendrían que ver el original. Sí, no es la primera vez que se filtran fotos de un expediente, hay que decirlo. Este es un caso gravísimo de trascendencia institucional, no debería pasar, pero no debería pasar nunca, y pasa. En muchos casos. En las últimas horas se dijo que quien difundió las fotos fue los peritos de parte de Arroyo Salgado. Bueno, eso es una hipótesis, no está probado, puede haber sido la policía, puede haber sido los peritos de parte y personal del juzgado o servicios de inteligencia, porque cuando se hace un peritaje, se hace usualmente una copia en espejo que guarda el juzgado, donde se copia todo el material informático y se preserva en el juzgado. Los abogados los pedimos y los juzgados lo hacen generalmente de oficio. No es obligatorio, pero lo suelen hacer. Según tengo entendido, en este caso también estaba, o sea, se hizo. De modo que hay múltiples actores que pudieron haber accedido a esas fotos. Yo no digo que no sea la policía, que no sea el juzgado, ni que sea ninguno, pero digo, son varios los que pueden haber hecho. Porque en este caso Arroyo Salgado, ella como que se quejaba, se manifestaba molesta por esta cuestión de ventilar la vida privada, porque sin duda estas fotografías de los viajes, por ejemplo, más allá del expediente, tienen que ver con cosas de la vida privada y que seguramente estarían en un celular o en una computadora, algo bien privado. Sí, por supuesto. Además, sigue siendo prueba, ¿no? Todas las fotos que se encuentran en celulares, en teléfonos, siguen siendo prueba, pero esa difusión, por eso decía que hay intereses para mí claros, donde se quieren a la población darle una idea determinada, orientando el pensamiento, son fotos que hacen en la intimidad. Doctor Soto, esta es, digamos, la parte más endeble de lo que lleva esta causa, digo, la difusión de las fotos, o más desprolija, más que endeble, ¿es la parte más desprolija después de la muerte de Nisman, cree usted? Tiene varias desprolijidades, en realidad esto no creo que sea una desprolijidad de la investigación como investigadores, porque esto se les debe haber escapado a los investigadores, me refiero a la juez y al fiscal. Están bajo su control las pruebas para hasta cierto punto. Ahora, desprolijidad hay varias. ¿Esta causa puede, digamos, pasar a foja cero en algún momento? ¿Puede caer en nulidad o no sé qué término jurídico? Sí, está bien el término jurídico. ¿Está bien? Sí, podría plantearse nulidades. Las causas siempre muchas veces tienen nulidades. Nulidad quiere decir que algo está mal hecho y que no sirve, ¿no? Vimos en la foto. ¿Tiene esta causa esa posibilidad, doctor? Y la tiene, claro, porque vemos en las fotos que hay un montón de gente que está interactuando con algo que debería ser un perímetro sagrado para los peritos. Es lo que le iba a preguntar, y lo charlamos ya con Olga en varias oportunidades. Esta contaminación que ha tenido la escena de lo que fue la muerte del fiscal desde el arranque. Porque lamentablemente por algún tipo de error de criterio consideraron, creo, que la escena era el baño, ¿sí? Y todo lo demás consideraron que era una mecánica simplemente de
secuestrar y registrar y no tuvieron los cuidados que corresponden. Cuando lo que nosotros enseñamos siempre en la facultad es que de preferencia la escena lo más amplia posible, total después se puede achicar o se puede... el perito lo... Dicen que no se utilizaron guantes ni trajes protectores. No es que uno los ve, es más, hay fotos donde se ve que está una gorra de policía, hay un chaleco en una silla. Pero ustedes que conocen el medio, ¿esto se hace por incapacidad o por torpeza o por mala intención? Digo, esto es muy común. Esto es lo que pasa siempre. Todas las muertes son importantes, ¿no? No debería pasar a ninguna. Todas no se hacen públicas, por eso no se conocen estos detalles. Pero esto es común que se trabaje así. Lamentablemente, esto es moneda corriente. No es que acá particularmente se tuvo una negligencia extra. Si tomás cualquier causa y vieras las fotos o supieras cómo se interviene, es lo más común que tenga esta falta de cuidado. De hecho, lo que dice muy bien Olga, del perímetro, debería haber sido todo el departamento, pero no es lo común es que se hace con un criterio, como no, los protocolos que existen y son excelentes, pero policía no lo tiene incorporado. Policía ni ninguna fuerza de seguridad, por ley, no hay un reglamento que diga por decreto o ley, esto es lo que deben hacer, cada cual se maneja a su manera, y en esa manera interviene gente, tocan las cosas, lamentablemente esto es común. También es común que no se hagan los cuidados como entrar con guantes, entrar con cofias, con barbijos, con vestidos que protejan el pelo. Se le cae un pelo, lo levantan los peritos. Las fotos demuestran que no los tenían puestos. Y usted como médico legista, como profesional, ¿qué hicieron mal los peritos oficiales? Y le vuelvo a caer en la misma pregunta. ¿Por qué tanta diferencia con los peritos de parte, doctor? Bueno, sería un buen pie de algo que justamente comentaron recién y yo estaba a punto de comentar algo. En la investigación de cualquier, en definitiva el área criminológica, criminalística, el área de la investigación es un área de metodología científica. La metodología de investigación científica parte de modalidades. Una de ellas, por ejemplo, es que el pensamiento básicamente debe ser deductivo, no inductivo en sí mismo. Y inductivo significa, por ejemplo, que yo me posturo una hipótesis y luego trate de hacer coincidir los elementos. Esto que comentaba Olga con respecto al espacio, porque yo sentía con la cabeza, si yo parto de la idea que fue un suicidio en un espacio determinado, es cierto que no tenga mucho sentido que vaya a ver el comedor, el palier o la habitación. Y estoy negando la posibilidad que el cadáver haya sido trasladado. O estoy negando, por ejemplo, la posibilidad de que haya gotas de sangre. En este caso se equivoca la fiscal. O sea, yo sobre eso no quisiera plantear porque en definitiva, pero digamos, en forma abstracta, en forma general, perdón, y les comentaba fuera de cámara, un caso que conocí un poquito mejor, el caso García Belsunce, o algo que se volvió muy común para la gente, más fácil, el caso Ángela Rawson, en el cual se estaba discutiendo hasta la modalidad de la cuerda. ¿Se acuerdan que una semana hablando si era hilo sisal o no? Sí. Es decir, era un problema hasta muy elemental, en cuanto si había sido atada, si no había sido atada, si había sido esto o lo otro. Cuando esas preguntas son tan grandes existen, es que la modalidad de pensamiento... Entonces entraron al departamento esa noche, tanto la fiscal como los peritos, pensando en una sola hipótesis, en hipótesis del suicidio. Con lo que usted me está diciendo. Parecería ser que esta ha sido una modalidad inductiva. De hecho, hay un lapsus por ahí, acá sí viene la parte psiquiatra clínico, cuando la fiscal en un momento dice lamentablemente pasa tal cosa. Es cuando a las 4:10 de la mañana ella da por muerto, o sea, confirma de manera oficial que el fiscal estaba muerto, entonces dice eso. Digamos, y los elementos no cierran. Esto a veces pasa también en la medicina clínica elemental, es decir, en la psiquiatría clínica, en la que uno dice, bueno, creo que es un cuadro depresivo, pero la persona empieza a delirar, eso no entra en mi hipótesis. Entonces, puedo hacer o eliminarlo, y ahí, o cambiar la hipótesis. Y ahí empieza a ser un pensamiento deductivo en el que diga, bueno, pero entonces quizás me equivoqué y ahí vuelva para atrás. Entonces, volver para atrás es más complicado que retroceder, que es lo que comentaba Olga antes. En realidad, cuanto mayor sea la escena, cuanto más grande sea la hipótesis. Por eso, inclusive, yo repito hoy... ¿Y cómo uno descubre las manchas de sangre en la pileta del baño y otros peritos no la ven? Porque ahí usaron las luces forenses, ¿verdad? Sí, luminol. El luminol no necesita luces. No, claro, el luminol es un reactivo por oxidación. No, porque lo hacen con luz ultravioleta, ¿no, Olga? No. Pero reacciona y se deja todo oscuro y se ve. Pero no se detecta con luz ultravioleta para que resalte el hilo. Pero más allá del tema, fluorescencia. Más allá del tema técnico, ¿qué demostró eso? ¿Que se lavó la escena? A ver, el luminol es un reactivo de orientación. Siempre lo mismo. Tenemos etapas en los análisis. El reactivo de orientación reacciona. El Blue Star es el que utilizaron, es el más avanzado y más específico. Reacciona con la sangre en un determinado tiempo y con un brillo particular.
que nos permite diferenciarlo de otros, pero siempre está la posibilidad del falso positivo, ¿sí? Y tampoco me diferencia si es sangre humana o sangre de otro estilo, o si es sangre, por ejemplo, un corte menor de una hija o algo, ¿sí? Después vamos a hacer estudio de especie para ver si es sangre humana, después se hace estudio de grupo y factor y de ADN según la cantidad que tengamos. No me permite datar de cuándo proviene, ni me permite datar, lamentablemente también, usando la palabra de la fiscal, no me permite identificar si eso ocurrió al mismo momento o si fue una vez que se cortó y se lavó la mano ahí y quedó mal lavado. Habían dicho que no eran manchas de sangre de goteo, eran de proyección. No, lo que dijeron lo que está lavado en la bacha se ve claramente que está observado, claro, que está lavado, ¿sí? Se ve, parecería que alguien tomó y se lavó con ese monocomando en un momento sangre. Lo que pasa es que no sabemos los estudios complementarios que han hecho si indicaron ser sangre del fiscal, sangre de otra persona, porque también, como detecta 1 en 10.000, puede permanecer mucho tiempo, porque mientras... Y también está la posibilidad de que haya sido un positivo ante lavandina, de que la mucama use lavandina para limpiar, lo cual también es muy común. La verdad es que es importante el aporte que acaba de hacer la licenciada Olga Fernández Chávez. A mí me parece que hay que ir con mucha cautela en esta causa, ¿no? Porque puede ser sangre lavada, sí, pero yo le preguntaba, porque todo apunta a esto, fue suicidio, fue asesinato, y, perdóname, y puede ser sangre lavada, como no marca el tiempo, de hace ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? Y depende de la meticulosidad con la que uno lave. Puede quedar un mes, digamos, y con el luminol se ve después de un mes o 2 meses. Les doy un ejemplo. Si usted no limpia seguido el baño, se cortó la mano, se limpió, sí, quedó, porque como lava y sí, queda lavado, queda 1 en 10.000, o sea, mínimas trazas lo va a detectar el luminol. Y no limpia más el baño por 2 meses, va a estar ahí 2 meses. Claro. Queda igual. Depende de la meticulosidad y eso nos tenemos que preguntarle. Yo quiero retomar algo que charlábamos tanto con Adrián, y tiene que ver con esta cuestión de armar la escena del crimen, en este caso que sea un homicidio, y estaba esta cuestión de decir que lo había armado una persona profesional para que parezca no profesional en este sentido también. Eso dijeron el fin de semana pasado. Exactamente, eso decía uno de los especialistas. Olga, ¿se puede hacer esto de armar una escena para que quede desprolija y en este sentido pueda pasar, por ejemplo, eso con la sangre? Yo creo que la idea de hacer que sea alguien profesional para que quede como algo no profesional no tiene mucho sentido, de mi punto de vista. O sea, si soy profesional, quiero que parezca un suicidio y que nadie se dé cuenta que casi es lo que pasa, ¿sí? Si esto estuviera mejor armado, me imagino, no sé, no quiero pensar, sí, tampoco, pero lo cierto es que uno ve la escena y lo que le llama la atención es cómo en el momento no hubo señales que les indiquen que había cosas que no cerraran, porque por dar un ejemplo, supóngase que pensaron que cuando abrieron la puerta corrieron. Tenemos claramente la cabeza en una esquina que va a actuar como tope y no va a permitir que se abra más de cierto ángulo, con lo cual no me corresponde que me muevan la cadera que está en el medio. Cualquiera que haya visto la foto del cuerpo se da cuenta que el ángulo no me corresponde. Entonces, cualquier perito que tiene experiencia se da cuenta. Doctor Soto. El cuerpo fue movido. El cuerpo fue movido, sí. Pero perdón, es un dato interesantísimo también, no solamente, hay un tema que miren que no sale y es algo también de esperar, lo que se llaman las livideces. Las livideces son las proyecciones por gravedad de los fluidos del cuerpo y dejan manchas. Parte de lo que nos falta saber justamente cuáles son, qué es lo que encontraron realmente en ese cadáver. Y el siguiente es que el arma aparece en el hombro del lado izquierdo. Es decir, de alguna manera habría que explicar alguna mecánica por la cual un Versa 22 saltó de un lado para el otro, cayendo del otro lado. Claro, porque el fiscal cae del lado izquierdo y cuando abren la puerta supuestamente lo encuentran del lado derecho. Esta por lo menos la información que trascendió, ¿no? A ver, lo que uno ve es la salpicadura, por ejemplo, este es el vanitorio y esta es la bañadera. Uno ve la salpicadura acá, por una cuestión lógica, él está mirando hacia allá para que salga la sangre hacia su derecha. Ahora, su cabeza queda girando, con lo cual tendría que haber caído girando para quedar del lado opuesto. Y a su vez el arma pasa a proyectarse de algún modo hasta atrás del hombro. Claro, es una doble hélice. Es una doble hélice. Muy raro. A ver, esto es interesantísimo porque, es decir, imaginemos eso, el cuerpo hace una especie de trompo, merced a una especie de fuerza cinética por el proyectil,
pero el cuerpo se moviliza de una manera y el arma de otra. Con lo cual es una cuestión física, claro, o sea, se están moviendo, se están en conjuntos y supuestamente aparte la mano tiene una rigidez que teóricamente tendría que haber sostenido el arma y dejado en la mano, que es lo que generalmente nos encontramos. Supóngase que en un momento se soltaron, por una cuestión de inercia mantienen el movimiento, ambos mantienen el movimiento, cualquiera que... Usted se sonríe, digo, porque es como se la nota como sorprendida en un sentido. Quiero leer el metamensaje de la sonrisa, digo, no lo puede creer, digamos. Yo no puedo creer que un perito pueda quedar, porque es una cuestión lógica de física. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo... ¿Usted está a favor de Raffo? Yo le doy un ejemplo. Usted en el colectivo vio cuando frena de golpe y uno se va para adelante, eso es inercia. La inercia hace que mantenga el movimiento que tiene previamente. Entonces, como el colectivo iba para adelante, frena el colectivo, pero yo me sigo moviendo hacia adelante y me voy hacia adelante, ¿sí? Sí. Bueno, por esto mismo, si él supuestamente está girando, lo cual es atípico, en una caída generalmente cae en la misma posición en un movimiento. Si el disparo me va a empujar hacia abajo, y en sentido contrario al proyectil, al mismo sentido del proyectil, impulsándome voy a ir para abajo en ese mismo sentido. Suponga que giró. ¿El arma tiene que haber girado en el mismo sentido? Agregarle no puede girar para el otro. Agregarle que el cuerpo golpea. Y agregarle también que justamente lo que dijiste, en realidad es el espasmo, en realidad, no la regla, el espasmo que uno encontraría en suicidas habitual no estaba. Entonces, ¿y si fue? ¿Cuál es el espasmo habitual? Perdón. En realidad, básicamente el tema es el siguiente, vuelvo a hacerle el tema del periodo agónico. Yo hago algo, inmediatamente por una descarga básicamente neurológica, voy a hacer un proceso de contracción, es decir, me estoy matando. Cierro todo y el arma te debería quedar en mi mano, en principio. Ahora imaginemos que no, que salió volando, pero sale volando encima inercialmente en sentido contrario, que yo cuando pensaba, en el ejemplo de Olga, el pasajero en lugar de ir para adelante va para atrás. Entonces usted encuentra en un choque que el colectivo chocó contra la pared de ese 5N, que toda la gente está golpeada para atrás. Claro. Ahora, en su larga carrera... Es imposible. Físicamente todos seguimos la regla de la física. No, por eso no es estar del lado de uno o del otro, sino que, volvemos a la cuestión deductiva, que es lo que hace interesante este tema, ¿no? Y que uno trata de, esto en psiquiatría se llama disociación operativa, porque estamos hablando de un muerto. ¿Por qué las sonrisas y demás? Y yo lo aclaro, porque se transforma en un juego en alguna medida intelectual. No, me pareció interpretar eso, que en definitiva decían, yo no puedo creer que estemos, claro, discutiendo esto, ¿no? Sí, nosotros tenemos una separación con el objeto de estudio, el cual tiene que ver con años, sí, o sea, que a veces quizás el otro no entiende, que nosotros lo vemos. Yo no puedo entender a los colegas que entendieron que esto era un suicidio. Claro. Ahí me explicó. Bueno, pero Adrián, nosotros que, por ejemplo, ahora estamos acostumbrados a entrevistarlos a los profesionales, a licenciados en criminalísticos o a médicos legistas, todos nos dicen, o al aire o fuera del aire, que lo que dicen ellos, que esto fue un crimen, fue un asesinato. Y le pregunto, doctor, por su larga carrera, ¿tuvo alguna vez un caso de una persona que se haya suicidado arrodillada? No, eso no sé, pero tampoco tendría importancia si yo lo tuve. Y acá vuelve a ser la cuestión del método científico. ¿Pero por qué se dijo y tanta importancia se le dio a que Nisman recibe el disparo estando arrodillado? Por esto que le estoy diciendo, el tema de la distancia de caída. Una distancia de 1,82 m, una persona moderadamente alta, digamos, con una persona baja, cae, en algún lado tuvo que haber golpeado, algún grado de contusión, si no línea de fractura, inclusive tendría que haber habido, no lo hubo. Entonces eso es un dato particularmente interesante, pero a su vez, ¿por qué lo de arrodillado y por qué una rodilla, la derecha, hincada? Porque hay gotas de sangre, que seguramente justamente ahí Olga nos comentará, que muestran en el mismo cuerpo que la caída por fuerza de gravedad habría sido en esa posición. Es decir, no es simplemente... Por eso, la escena demostrada no tiene nada que ver con toda la mecánica, y este era el punto que yo les decía del tercer punto de la mecánica de la muerte. Cuando, por ejemplo, volviendo al tema de Angela Rawson, hablamos si había sido estrangulada y se confundía estrangulamiento con ahorcamiento, por ejemplo. A veces parte del tema es que a veces mucha gente difunde con una mezcla de temas. Entonces acá es básicamente esto, la mecánica de muerte responde a una cierta lógica. Y el horario de muerte, digamos... Que tanto difiere también. Ustedes, claro,
entre la autopsia y el resultado, la interpretación que hacen, que hay que aclarar que se hizo una sola autopsia, ¿no? Y con todo el material, los peritos de Arroyo Salgado, Rafa La Cabeza, hacen la interpretación sobre una sola autopsia que se hizo, ¿verdad? Y también hay que aclarar otro comentario y otra salvedad, lo que hablábamos el fin de semana pasado, los momentos en que cada uno de los peritos estudiaron en este sentido. Los tiempos que tuvieron de análisis. Exactamente, los tiempos de análisis que no sé si coincide. Y las posibilidades de doctor, material, ¿no? Usted Porque, digamos, y Olga en este sentido. Sí, lo que pasa es lo que siempre nosotros vemos, los peritos oficiales trabajan en compartimentos estancos. Hay uno que hace la autopsia, otro que hará el informe de análisis histopatológico, otro que hará... Y ninguno se comunica con otro porque tienen multiplicidad de casos. Entonces simplemente responden las preguntas de la Fiscalía y a eso se atienen porque tampoco pueden excederse. So causal de ser la pericia damnificada, no pueden extenderse más allá de lo que les he preguntado en general, excepto que haya una pregunta específica. Ahora, nosotros tenemos que el perito de parte, generalmente, más cuando tienen la posibilidad de trabajar en conjunto, tienen la posibilidad de intercambiar información entre distintas especialidades. Yo, por ejemplo, con él intercambio consultas todo el tiempo, con muchos colegas intercambiamos consultas, porque todos tenemos limitaciones en nuestras especialidades, ¿sí? Hay áreas que no son lo nuestro y que necesitamos apoyarnos en otra especialidad. En este caso, la querella tiene la ventaja de estar trabajando un criminalista con un médico legista, creo con un psiquiatra. Sí. Rizo. Entonces, eso le da la ventaja. Y aparte de ver todos los resultados una vez que han vuelto, lo cual le permite tener un pantallazo más amplio. Frente a eso le preguntamos a Soto. Ahora, la fiscal, cuando tiene esta información, la fiscal Fain, tiene su informe y los informes de los peritos de parte. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? ¿Qué va a hacer la fiscal? Y para mí ya estamos pasando a un grado claro de sospecha de la comisión de un delito. Aunque sea una verdad de perogrullo, el sumario tiene un objetivo, que es determinar la posibilidad... Sumario es el proceso penal, viste que tiene 2 etapas, al principio y después en un juicio oral. ¿Qué tiene que hacer una fiscal y un juez? Ver si un hecho es delito, posiblemente delito, no determinarlo con certeza. Para eso ya tiene indicadores, yo estoy escuchando a los 2 expertos y tengo 7 puntos, yo fuera el fiscal, tengo 7 puntos claros que a mí me dan la pauta de que estamos frente a la posibilidad cierta, verosímil, de la comisión de un homicidio. ¿Cuáles son? Los restos, la ausencia de restos metálicos en la defragación de la mano en la pólvora, aunque puede ser, y algunos peritos dicen que quizás, bueno, esto es un indicio, no se encuentra. Bien. Hay sangre lavada, como posibilidad de que esté lavada, en la canilla y en el lavatorio, que es abajo del lavatorio en realidad. Si está lavada, y esto... si bien puede haber sido que sea antes la sangre, como lo explicó muy bien Olga, pero también puede ser que haya sido en el momento, te da una pauta de una sospecha de que intervino una tercera persona. ¿Puedo interrumpirlo, doctor? Sí. Si hubiese sido así, ¿se puede explicar? Digo, si hubiese habido sangre en el lavatorio, ¿cómo se explica? Si la sangre no hubiera sido lavada, decís vos en este sentido. Sí, supongamos, supongamos que sea de alguien que lo ejecutó. O sea, ¿tanta sangre? Sí, pero igualmente, de nuevo, el luminol detecta sangre en 1 en 10.000, entonces mínimas trazas también generan esa fluorescencia. Por eso, pero supongamos que ¿cómo sería el procedimiento? Si alguien lo hubiese ejecutado de rodillas, a Nisman... Se tiene que haber salpicado de sangre. ¿Con esa arma se salpica mucho a alguien? Teóricamente, las fotos que vimos no tienen mucha nitidez. ¿No? Si se manchó de sangre, si tenía mucha sangre en la mano. La teoría que dice la Fiscalía, no se publicaron fotos de esto, pero teóricamente el Vanitore tenía una toalla que no tenía un patrón de salpicadura de sangre, donde era esperable que se haya proyectado por el cono de dispersión que uno observaba. Porque uno observaba la mancha lineal, producto de la mayor salida seguramente en forma lineal respecto a la posición del cuerpo, y después se encontraba gotas esparcidas, incluso 2 que se observa que gotean en el borde del Vanitore, y entonces por una cuestión de proyección el cono se tiene que expander también, porque sale en forma redondeada y solamente interfiere la mano del tirador, el arma, ¿sí?, que va a interrumpir el patrón. Pero ahí es donde sería esperar. Pero cuando los peritos de parte dicen que se lavó las manchas de sangre de la pileta del baño, ¿no se refieren a que alguien las lavó tras matar al fiscal? A ver, doctor. Sí, obviamente, sí, lo que apuntan es... ¿Sí? Lo que apuntan. Perdón, doctor, tenemos una información de último momento. Enseguida continuamos con el tema, discúlpenos.
Bueno, en C5N, el juez norteamericano Griesa autorizó el pago de bonos argentinos que vencen en marzo y junio. Reiteramos, primero en C5N, Griesa, el polémico juez norteamericano, autorizó al Citibank a pagar bonos argentinos que vencen en marzo y en el mes de junio. Es esta una información de último momento que se acaba de conocer y que era muy esperado a partir de este conflicto con los holdouts. Reiteramos, son los bonos argentinos que vencen en marzo y en junio, y la justicia norteamericana, a través del fallo del juez Griesa, del polémico juez Griesa, autoriza al Citibank a pagar estos bonos argentinos. Bueno, después de esta información de último momento, retomamos con el tema. No, lo que le quería preguntar, cuando los peritos de parte anuncian y dicen que en la pileta del baño había sangre, ¿apuntan a que los supuestos asesinos del fiscal lavaron esa pileta tras retirarse? Claro, están hablando de la presencia e intervención de una persona que no era Nisman, porque si hay sangre lavada, es posible que haya sido en el momento. Y si fue en el momento, Nisman no lo pudo haber hecho porque se acababa de morir en el instante. No podía estar lavando la mano y se estaba agonizando, estaba en el suelo, sí, sin posibilidad de lavar la pileta. Esto es una verdad evidente, pero para que quede claro. Entonces, entre los indicios que yo marqué, que son los que presentó la querella y que va a tener que evaluar la fiscal, está también la remera manchada, que cuando yo vi las fotos, porque bien dijiste vos que no nos pusieron los medios, pero circularon fotos del cuerpo también, ahí entendí por qué la querella decía que esto era un indicio. Yo no entendía bien esto de la capilaridad. La capilaridad es cuando un trapo chupa agua, ¿viste? Cuando se pone un trapo de piso. Si vos con un trapo o una remera tocas agua, sube el agua sola. Eso se llama capilaridad, ¿verdad? Se ve la foto de Nisman con la remera manchada, está de costado así, con toda esta parte manchada de sangre, pero abajo no hay sangre. ¿Dónde está el cuerpo? Abajo no hay sangre. ¿Es así, doctor? Sí, es lo que comentaba antes, justamente, que la primera explicación que dio Olga Fernández Chávez es eso. Ahora, sin interrumpir esto, yo volvería a la metodología científica. Uno va de evidencias más grandes a más chicas. La más grande es esta verdad de perogrullo, que si el cuerpo fue movilizado, fue cambiado de posición. Después encontraremos, obviamente, van a ser las proyecciones de las manchas de sangre, y después de quién puede haber sido esa sangre y demás. Y después si fue lavada o no. Pero el solo hecho de que haya sido movido ya indica directamente, lisa y llanamente, un cambio necesario en la hipótesis de investigación. Yo lo que pregunto es lo siguiente, ¿para la fiscal no sería más fácil quizás inclinarse un poco más por lo que sería homicidio y no suicidio, como fue de arranque la hipótesis, como para seguir tratando de justificar que fue un suicidio y que fue un suicidio en este sentido por lo que arrojaron los peritos de parte también? Lo que pasa es que un fiscal, poner que yo sea el fiscal, yo tengo la opinión de que todo me indica que es un homicidio. Bueno, fuera el fiscal, ¿lo puedo firmar así nomás? No, necesito pruebas. Un fiscal tiene que remitirse a pruebas. Entonces, los que tenía antes eran peritos que le decían... Pero ella sigue apuntando a un suicidio, la fiscal, ¿eh? Bueno, ahora... Puertas adentro de la fiscalía se sigue diciendo, Adrián, que la fiscal apunta a un suicidio. Bueno, aunque apunte a un suicidio, si tiene una parte, porque el fiscal es parte y la querella también es parte, es como un fiscal privado, le está diciendo, miren estas pruebas, no puede obviarlas, tiene que investigarlas. Y si, como dice bien De Rosa, esto tiene verosimilitud, ¿qué quiere decir? Que sea creíble, que sea posible, si no, están mintiendo y tenía que denunciarlos por falso dictamen y falso testimonio. Si esto es posible y vos analizás las posibilidades ciertas de estos puntos, que son muy importantes, todos estos puntos, 7 puntos, hay más, pero 7 claves, entonces tenés que pasar a la etapa de decir, existe la posibilidad de que sea un delito, sea homicidio. La fiscal está plantada en algo que todavía no está definida como suicidio. No dijo esto es suicidio, si no tendría que haber archivado ya. ¿Por qué no archivó? Porque existe la posibilidad de que sea un homicidio. Si no, yo hubiera archivado. Pero esto ahora va a tener que decidirlo. Los interrumpimos.